La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. Vamos a meditar en este segundo domingo del tiempo de la Pascua, el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, los versículos del 19 al 31. Así nos dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el Evangelio que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición estar con ustedes conectados una vez más alrededor de la palabra de Dios. Y por esto no puedo dudar en algún momento de saludar a ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también a los seguidores, estudiantes y especialmente a los sembradores de Academia Cristo. Es una bendición que estemos acá conectados con la palabra de Dios y con el tema que hemos preparado, amados de Dios. La Pascua hace que vivamos en la paz de Cristo. Cada vez que nos toca meditar sobre lo que sucedió con Tomás, es interesante ver que hablamos de las dudas que él tenía en cuanto a la resurrección de Jesús. Pero más que esto, cuando estamos conectados con lo que le sucedió a Tomás, podemos centrarnos en el amor de Jesús para con él. Si escuchamos el texto para hoy, en varias oportunidades Jesús le dijo a sus apóstoles: paz a vosotros. Ellos en ese momento tenían miedo a los judíos, a los romanos, estaban encerrados. Pero cuando Jesús les enseña a ellos ese mensaje de la paz, esa paz a ellos, como también lo va a enseñar a usted y a mí en este día, claramente vamos a poder entender por la obra del Espíritu Santo el significado de lo que es esta palabra: paz a vosotros. Es muy interesante cuando estamos leyendo los pasajes de la Biblia y nos preguntamos qué versículos se aplican a nosotros y cuáles no. Podemos encontrar aquí que 2 de los apóstoles que estaban allí con Jesús en ese mismo domingo de la resurrección,
hablando del apóstol Juan y luego el apóstol Pedro, ellos escribieron lo siguiente, y hablamos primero de Juan, en el capítulo 20, versículo 29, que es parte del sermón de hoy. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Años después, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, escribió: a quienes amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué encontramos en estos dos textos? De que, ¿quiénes son aquellos que creemos y no vieron? ¿Quiénes son aquellos en quien creyendo, aunque no lo veáis? Es usted y yo. Es la iglesia. Somos los creyentes de hoy en día. Entonces este mensaje no solamente fue para los apóstoles, sino que también es un mensaje para la iglesia, un mensaje para usted, un mensaje para mí, que somos la iglesia de nuestro Dios. Por esto, usted y yo estamos convencidos por la obra del Espíritu Santo que estas palabras que Jesús dijo el día de su resurrección, después de traspasar las paredes donde estaban reunidos los apóstoles, son palabras aplicadas también para nosotros. Y estamos leyendo los versículos 22 y 23. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El diablo desafortunadamente convenció a la humanidad en una época de la historia del mundo de que el Papa era el representante de Dios en la tierra. Y por lo tanto, no solamente él, sino la Iglesia romana eran los únicos que podían perdonar pecados o excomulgar a una persona. Por esto, cuando estamos estudiando sobre la época de la Reforma, sobre la historia de la Iglesia, que es muy importante que la conozcamos también, nos damos cuenta que todos aquellos antes de la Reforma, es decir, antes de Martín Lutero, que quisieron abrir la Biblia, enseñarla, eran excomulgados o llevados a la hoguera. Por eso, cuando estudiamos la historia de Lutero, nos damos cuenta de que él fue declarado forajido, es decir, cualquier persona que pudiera verlo tenía permiso del Papa para matarlo, porque él estaba excomulgado. Pero es igual como hoy en día todavía existe el mismo mensaje para los que creemos en la justificación por la fe. En Roma es muy claro el mensaje para todos los que creemos en la salvación por gracia. Somos llamados anatemas. Pero el diablo no solamente estuvo actuando en esa época que les menciono, sino que todavía está activo, actuando en la iglesia de hoy. Y esto lo vemos cuando hay un hermano en la fe que ha pecado, conocemos su pecado, sabemos su pecado y no lo exhortamos diciendo: yo no quiero meterme en problemas, o volteamos nuestro rostro hacia otro lado, simulando de que no vimos nada. Pero no solamente vamos a ver esa actitud, la actitud que tenemos nosotros con nuestros propios pecados, cuando no los confesamos, cuando no estamos arrepentidos. Y créanme que la ley de Dios es muy clara. En Levítico capítulo 5, versículo 1 nos dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, si sabemos del pecado de un hermano en la fe, no se lo mostramos por amor, o nuestro propio pecado no lo confesamos, no nos arrepentimos, no solamente pecamos contra el tercer mandamiento, que el centro de ese mandamiento es la palabra de Dios, sino que tampoco estamos amando a Dios. Si no amamos a Dios, tampoco vamos a amar al hermano en la fe, y por esto usted y yo merecemos la muerte eterna.
Este era el mismo problema que tenía Tomás. ¿Cuál problema? El problema de pecar contra el tercer mandamiento. Tomás tenía un problema con lo que decía la palabra de Dios. Él lo escuchó de Jesús, lo escuchó de los profetas del Antiguo Testamento, que el Cristo, Jesús, iba a resucitar al tercer día. Tenía dudas con esto, no lo creyó. Por esto, cuando Jesús se apareció por primera vez ese mismo domingo de la Pascua, y si hacemos la referencia el domingo pasado, a sus discípulos y les dio ese mensaje de paz a vosotros, y luego, después de soplar el Espíritu Santo, les dio el ministerio de las llaves. Nos damos cuenta que cuando le contaron a Tomás, él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. El problema de Tomás no era con sus hermanos los apóstoles, era con la palabra de Dios. Él estaba obstinado con el mensaje de la palabra de Dios. Y eso nos recuerda a usted y a mí las veces que hemos sido obstinados con la palabra de Dios, no viviéndola, no obedeciéndola, y sobre todo cuando estamos hablando de este tema, de mostrar el pecado al otro. Somos desobedientes y por esto merecemos la muerte eterna. Si a Tomás le hubiera tocado el papado en esa época, seguramente el Papa lo hubiera excomulgado por su actitud. Pero gracias a Dios, el perdón de Dios no viene de un hombre, no viene de una iglesia, viene del mismo Jesús. 8 días después volvió a aparecerse Jesús, volvió a traspasar esas mismas paredes y volvió con el mismo mensaje: paz a vosotros. Pero esta vez Jesús les estaba explicando a ellos en qué consiste esa paz, como nos lo está explicando hoy a usted y a mí, y por la obra del Espíritu Santo lo creemos. Jesús cumplió perfectamente la palabra de Dios, el tercer mandamiento, y cumplió las mismas palabras que él dijo, hablando del ministerio de las llaves. En otras palabras, demostró el pecado a Tomás, lo llamó al arrepentimiento, y vemos cómo Tomás, por el poder del Evangelio, dio el fruto de la fe. 8 días después, Jesús se le aparece y le dice: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Este versículo, estamos viendo el versículo del Evangelio, del perdón de nuestros pecados, de la verdadera paz. Jesús no condenó a Tomás, le dio el perdón. Eso es la paz. No solamente le dio el perdón de su pecado, sino que esa relación de Tomás con el Padre estaba restablecida por la obra de Jesús. Es lo mismo que sucede con usted y conmigo. Jesús cumplió perfectamente el oficio de las llaves o el ministerio de las llaves por amor a usted y por amor a mí, y por esto somos perdonados. Y además de esto, vemos en este versículo cómo él muestra la señal de las heridas en su mano, en su costado, y eso nos recuerda que su sufrimiento, su muerte a manos de personas incrédulas, él sufrió todo esto para vencer el pecado, para vencer la muerte, para vencer al diablo, por amor a usted, por amor a mí. ¿Qué es la paz? Es el perdón que Cristo ganó para usted y para mí. Y hoy no somos enemigos de Dios. Al contrario, tenemos una herencia en el cielo. Y por esto leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué estamos celebrando en esta Pascua? El triunfo de Jesús
sobre el pecado, la muerte, el diablo, y cómo se nos ha dado esta herencia que el mismo pasaje nos dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y todo esto gracias a la obra del Espíritu Santo que nos ha dado la fe, una fe que no tenemos por vista, sino una fe que ha sido dada por el poder del Evangelio. Pero esta gran herencia, la cual escuchamos que Pedro nos enseñó hoy, nuestro Dios quiere que la compartamos. Y la manera de compartirla es usando el ministerio de las llaves. La misma palabra de Dios nos dice, así como lo escribió Juan, que estas, es decir, la palabra de Dios se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Cómo nosotros vamos a poder compartir la fe de Cristo? Pues el Espíritu Santo hace de que usemos el ministerio de las llaves. No solamente en la iglesia, con los hermanos en la fe, sino también cuando vamos a ir a evangelizar, vamos a mostrar el pecado, vamos a mostrar cómo el Evangelio desata el pecado y nos abre el cielo. Pero usted se estará preguntando, ¿qué es el ministerio de las llaves? Es el poder que Cristo dio a la iglesia, es decir, a usted y a mí, para que desatemos el cielo, perdonemos pecados a quienes piden perdón por su pecado, que atemos, es decir, cerrar el cielo a aquellos que no quieren confesar su pecado, aquellos que viven practicando su pecado. Y este ministerio de las llaves, el mismo Señor lo ha confiado a usted, lo ha confiado a mí, a todos los cristianos, lo ha confiado a la iglesia. Pero siempre la pregunta es, ¿cómo puedo yo perdonar pecados? No somos nosotros los que perdonamos pecados. Recuerden, el ministerio de las llaves, estamos en representación de aquel que sí perdona pecados. Por esto, se le dice al pecador penitente que por la causa de la muerte de Jesús, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que desata el pecado? El Evangelio. Esto es lo que abre el cielo para que cada pecador penitente pueda disfrutar del perdón que Jesús ganó no solamente en la cruz del Calvario, sino también con su vida perfecta. Para poder entender un poco más, recordamos en el Antiguo Testamento una historia muy conocida. David, asesino, adúltero. El profeta Natán llega y le muestra, está usando el ministerio de las llaves, muestra el pecado a David. Cuando le muestra el pecado a David del adulterio y el asesinato, ¿qué dice David? Pequé contra Jehová. Se abrió el reino de los cielos. Por esto el profeta Natán le contestó, Jehová ha perdonado tu pecado. Eso lo leemos en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Y es lo mismo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La iglesia, es decir, todos los creyentes necesitamos pronunciar las palabras de perdón usando la llave que desata. Pero este mismo evangelio, cuando lo negamos predicarlo, es a aquel que sus pecados le serán retenidos. Es decir, que el cielo se va a cerrar. ¿Y por qué? Porque son impenitentes, se niegan a confesar su pecado, se complacen en su pecado y no sienten remordimiento por lo que hacen y quieren seguir en su vida pecaminosa. Por eso el mismo apóstol Juan nos dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mientras que alguien
no sea movido al arrepentimiento, el evangelio del perdón debe ser retenido. Esta es la llave para atar la condenación plena de la ley que permanece en esa persona por su impenitencia, por su incredulidad, y por eso nos dice Marcos 16:16 que el que no crea será condenado. Este es el ministerio de las llaves. Es lo que Jesús mandó a sus apóstoles en ese segundo domingo de Pascua. Es lo que vivió el mismo Tomás cuando él se arrepintió y luego confesó: Señor mío y Dios mío. Fue desatado su pecado y abierto el reino de los cielos. Por esto es muy importante que usted y yo hoy demos gracias que el reino de los cielos está abierto para nosotros por el poder del evangelio, pero también oremos para que podamos nosotros aplicarnos la ley a nosotros mismos y así poder ayudar a los hermanos cuando están en un pecado. Oremos para que tengamos un carácter de cristianos de predicar la ley y el evangelio con el ministerio de las llaves, abrir o cerrar el reino de los cielos por amor al hermano. Pero recordemos que la prioridad es aplicarlo primero a nosotros y así podemos ayudar a los demás para que nadie se pierda, para que usted y yo no nos perdamos, porque esta paz que Cristo ganó por nosotros y por todo el mundo necesita ser compartida por todo el mundo, y la mejor manera de compartirlo es usando las llaves para que todo aquel que crea en Jesús sea salvo. Y que el Espíritu Santo permita a usted y a mí vivir de esta manera que el mismo Dios hace que vivamos hasta el día que partamos de este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Padre Santo, gracias te damos por bendecirnos con tu palabra, por permitir que aprendamos y recordemos de la doctrina bíblica que viene de la misma palabra, la misma escritura que tú nos has dado, y permite que seamos creyentes a esta palabra. Quita toda obstinación que tengamos en nuestro corazón y que sigamos adorando tu nombre. Hoy queremos presentar a Jorge y a su esposa. Ellos viven en México, son familia de nuestro liturgista Juan García. Ayúdales en sus dolencias físicas. También, Señor de los cielos, pedimos por nuestra hermana Socorro, por nuestra hermana Yoli, por Mariano, para que les ayudes, les fortalezcas. Y bendice a todos nuestros hermanos en la fe que han pedido oración, para que seas tú fortaleciéndolos. Oramos por el papá de nuestra hermana Marianela en Chile, como también por el papá de Piedad, acá en Medellín, la mamá de Gloria Chica y también la mamá de las hermanas Agudelo. Ayúdales, fortaléceles en sus dolencias físicas. Seguimos orando también por nuestra hermana Nelly, acá en Medellín. Y queremos orar por nuestras familias. Las ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo les fortalezca y siempre permita que estemos en esta fe. Cuida a nuestros hijos, manténlos en la fe, no permitas que se aparten de ti. Y damos gracias porque tú nos provees el techo, la comida y el vestido. Permite, Señor de los cielos, que usa a nosotros para que prediquemos y usemos este ministerio de las llaves con muchas personas. Y también queremos orar, Padre de amor, por nuestros países, para que podamos seguir predicando el mensaje de salvación. Bendícenos en esta semana, que todo lo que pensemos, hagamos y hablemos sea conectado con tu palabra, y también pedimos una bendición sobre Academia Cristo y nuestra Iglesia Luterana Cristo, para que sigamos llevando este ministerio de las llaves. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo.